Buenos días. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando? Buenos días, ¿me confirman si me escuchan, por favor? Buen día, ¿alguien me puede confirmar si me están escuchando, por favor? Sí, señora. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión sincrónica correspondiente al día, a la semana 2. Voy a iniciar puntual porque el tema es un poquito extenso. Entonces nos corresponde trabajar en esta unidad dos resultados de aprendizaje que son calcular los aportes que cada trabajador debe cotizar al sistema de acuerdo al salario devengado y orientar a empresarios y personas naturales en el tema de cotización, pagos y parafiscales, así como los aportes al sistema de seguridad social integral. Entonces, las cotizaciones en seguridad social se dan para seguridad social en salud, para seguridad social en pensiones, para el cálculo de los aportes a riesgos laborales y para los parafiscales que las empresas están obligadas a aportar. Esa es la agenda que vamos a trabajar en el día de hoy, entonces vamos a hacer la introducción manifestando pues que el sistema de seguridad social en Colombia es considerado en la legislación de las sentencias como un derecho fundamental, ya lo habíamos trabajado en la unidad anterior, y con esta temática lo que pretendemos desarrollar es comprender que existen diversos regímenes existentes y reconocidos en la legislación nacional, y un poco que las personas que participan en el curso tengan un poco de conocimientos técnicos para comprender las formas en las cuales se cotiza. Les ruego tener apagados los micrófonos, por favor, que están interrumpiendo la grabación. Gracias. Ahora hay alguien que tiene el micrófono abierto, le ruego por favor que lo cierre. Por favor, hay alguien que está allá con un televisor prendido y está interrumpiendo la clase. Profesora, usted puede silenciarlo. Los voy a silenciar a todos. Qué pena. Bueno, entonces el sistema de seguridad social en Colombia cobija el tema de salud, pensiones y riesgos laborales. Vamos a trabajar uno por uno y vamos a ir desarrollando la forma en la cual se cotiza a la seguridad social. Vamos a trabajar primero, pues, quiénes son las personas que son las que cotizan o quiénes son los contribuyentes cotizantes al sistema de seguridad social en Colombia. Entonces, todo ciudadano con un contrato laboral vigente, los servidores públicos, los pensionados y los trabajadores independientes o contratistas que no tengan un vínculo laboral vigente. Las cotizaciones se realizan al sistema de seguridad social de acuerdo al tipo de cotizante que va a aportar. Y en ese orden de ideas, estas cotizaciones no se pueden liquidar con un valor o ingreso inferior al salario mínimo legal vigente, ya que en Colombia cada trabajador, sea independiente o dependiente, debe devengar al menos el salario mínimo legal. ¿Cuáles son los elementos que constituyen salario para el cálculo del ingreso básico de cotización o IBC? Entonces, estos están establecidos en los artículos 127, 128 y 130 del Código Sustantivo de Trabajo y se determinan como los que incluyen en el cálculo del IBC la asignación básica, las horas extras, dominicales, Ahí está la llamada. y recargo nocturno. Mira, acá activa la cámara. Por favor. Las primas extralegales cuando estas sean factor de salario, las comisiones porcentajes por ventas con vinculación laboral
y auxilios que sean considerados como factor salarial y que así se hayan pactado entre el empleador y el trabajador. ¿Cómo se realizan entonces estas cotizaciones en el tema de seguridad social en salud? Entonces, las cotizaciones o aportes de los trabajadores dependientes del sector privado, es decir, aquellas personas que tienen un vínculo laboral vigente, se realizan de manera dividida entre el empleador y el trabajador. El empleador cotiza 2/3 partes y el trabajador cotiza 1/3 partes para un total de 12.5%. Es decir, que el empleador asume el 8.5% y el trabajador el 4% para completar el 12.5% que deben aportar las empresas en materia de seguridad social en salud. Estos ejemplos que van a estar viendo en la presentación, no voy a entrar a explicarlos porque ustedes los tienen en el material de estudio. Simplemente es para que vean que en cada uno de los temas que vamos a desarrollar, el material de estudio comprende un ejemplo que caracteriza perfectamente cómo realizar la cotización en base al IDC para que lo tengan en cuenta cuando vayan a realizar su actividad en esta unidad. Otros de los aportantes en el tema de seguridad social en salud son los trabajadores dependientes con un salario integral. Y un salario integral es aquel salario que se considera en el que ya se encuentra incluido dentro del valor total las prestaciones, recargos, beneficios, trabajo nocturno, extraordinario, dominical y festivo. Es decir, que se hace un plan consolidado donde se incluyen todos los factores a incluir para los trabajadores dependientes con salario integral. Este salario integral equivale como mínimo al 100% del salario mínimo legal vigente, adicionándosele un 30% equivalente al factor prestacional. Eso sería como la cotización, el valor mínimo. Y el cálculo del ingreso básico de cotización de un salario integral se calculará multiplicando este valor por el 70%. Luego vienen los aportes de los trabajadores independientes, y los trabajadores independientes son aquellos que laboran de manera independiente sin la necesidad de tener un contrato laboral o un contrato de prestación de servicios, ni con alguna empresa, ni pública ni privada. Estos trabajadores deben asumir como cotizantes el 12.5% de la cotización total en base del 40% de sus ingresos. Es decir, que si su ingreso es el salario mínimo, cotizará sobre el 40% de sus ingresos el aporte total en salud de un 12.5%. Este es el ejemplo que les presenta a ustedes el material de estudio. En el tema de seguridad social en salud también están los aportantes contratistas, que son aquellas personas que prestan sus servicios profesionales con una vinculación no laboral, que se realiza con un contrato de prestación de servicios, que se rige sea por el Código Civil o sea por la Ley 80, en el caso de que el contrato se realice con entidades públicas. Para los contratistas, el ingreso recibido no se denomina salario, sino se denomina honorarios, que son relativos a las actividades profesionales prestadas. El valor de los honorarios se multiplica por el 40% y ese 40% es el IBC2 o el ingreso base de cotización, por el cual el contratista va a cancelar su aporte a la salud. Existen también los trabajadores del sector público y en este tipo de aportantes se debe determinar la cotización basada en factores o elementos que significan salario, de acuerdo a lo que está determinado en el decreto 1158 del 94 y en el decreto 1158 del 94 se establece como base de cotización los siguientes factores: la asignación básica mensual, los gastos de representación,
la prima técnica cuando sea factor de salario, las primas de antigüedad, ascensional, de capacitación cuando sean factor de salario, la remuneración por trabajo dominical o festivo, la remuneración por trabajo suplementario o de horas extras o realizado en jornada nocturna y la bonificación por servicios prestados. Esa sería la base que tendría que tenerse en cuenta para realizar los aportes en salud. Y en este caso, el aporte se realiza dividido entre el trabajador y el empresario. El empleador cotiza el 8.5%, el trabajador cotiza el 4%, para un total del 12.5%, que es lo que se tiene que aportar a salud. Respecto de los pensionados cotizantes, toda persona que reciba una mesada derivada de vejez, enfermedad, accidente común o enfermedad laboral, está obligada a cotizar sobre el 12% de la mesada mensual percibida, siendo este el ingreso base de cotización, del cual se disminuye en Colpensiones o en el fondo privado el valor antes de hacer la cancelación de la pensión referida. Eso sería lo referido al sistema de salud. Pero en el sistema de seguridad social tenemos también el aporte en pensiones. Y para el aporte en pensiones debemos tener en cuenta que existen afiliados obligatorios y afiliados voluntarios, de acuerdo a lo que establece el artículo 15 de la Ley 100. ¿Quiénes son los afiliados obligatorios? Los afiliados obligatorios son personas con contrato laboral, los servidores públicos, las personas naturales contratistas del Estado o personas privadas con contratos de prestación de servicios, los trabajadores independientes o las personas que sean beneficiarias de subsidios pensionales. Y son afiliados voluntarios todas las personas que no sean beneficiarias y no estén excluidos legalmente para afiliarse. También son afiliados voluntarios los extranjeros que tengan vinculación laboral en Colombia y que no estén cubiertos por normas pensionales de su país de origen. En materia de cotizaciones, con la expedición de la Ley 797, reglamentada por el Decreto 4982 de 2007, se estableció la cotización a pensiones por un porcentaje equivalente al 16% del salario devengado por parte de los trabajadores dependientes, tanto del sector público como del sector privado. Y esto también es aplicable a los independientes o contratistas. Quedan únicamente excluidos de realizar los aportes a pensiones aquellas personas que ya alcanzaron su pensión porque pues, ya cotizaron toda la vida. El aporte a pensiones, igual que en el aporte a salud, se realiza dependiendo de la relación contractual existente y se rige por las reglas contenidas en el Sistema de Seguridad Social de Salud, en pensiones, y se realizan de la siguiente forma. Los aportes de trabajadores dependientes del sector privado van a cotizar el empleador un 12%, el trabajador un 4%, para un total de aporte a seguridad social en pensiones de un 16%, que es lo que corresponde cancelar en pensiones. Este es el ejemplo que ustedes tienen allí en el material de estudio para que los tengan en cuenta cuando estén realizando las actividades, problemas que se plantearon para esta unidad. Tenemos también a los trabajadores dependientes con salario integral, que ya vimos que aquel salario es en el que se considera que ya está incluido dentro del valor, prestaciones, recargos, beneficios, trabajo nocturno extraordinario, y este trabajo integral equivale como mínimo al 100% del salario mínimo legal vigente, adicionándose un 30% que sería el equivalente al factor prestacional. Y el aporte para el cálculo de un salario integral se calculará multiplicando este valor por el 70%. O sea, ese será el ingreso base de cotización. Este es el ejemplo que ustedes tienen allí en el material de estudio de esta unidad. También deben aportar a la seguridad social en pensiones los trabajadores independientes
que son aquellas personas que laboran de manera independiente sin necesidad de tener ningún contrato laboral o de prestación de servicios. Y estas personas deben asumir como cotizantes el 16% de cotización al sistema general sobre la base del 40% de sus ingresos. Es decir, que opera lo mismo que en el caso de los contratistas. El IBC se calcula sobre el 40% de sus ingresos. Entonces, el ingreso base de cotización sería el 40% del salario, de los ingresos que tiene, y el aporte a pensiones sería del 16%. Este es el ejemplo que ustedes tienen allí en el material de estudio. Los aportes al sistema de seguridad social en pensiones por parte de los contratistas, que son aquellas personas que prestan un servicio sin una vinculación laboral o por medio de un contrato de prestación, a través de una vinculación no laboral y de un contrato de prestación de servicios que se pueden regir por el Código Civil o por las normas, se deben tener en cuenta el 40% del salario, de los honorarios, y sobre el 40% de los honorarios mensuales se calcula el ingreso base de cotización para el sistema de pensiones, que sería también un 16% de ese 40% del ingreso que percibe. Los trabajadores del sector público también se tiene como base de cotización el salario mensual, y para tener en cuenta cuál es el salario mensual se deben tener en cuenta todos los aspectos que se consideran factores salariales, como la asignación básica mensual, los gastos de representación, la prima técnica, la de antigüedad, la remuneración por trabajo dominical o festivo, la bonificación de servicios prestados, etc. Todo esto está contemplado en el decreto 1158 del 94, artículo 6. Y estos trabajadores van a aportar también un 16%, que se distribuye entre el empleador y el trabajador, un 12% el empleador, un 4% el trabajador, para un total de aportes a seguridad social en pensiones del 16%. Existe también en el tema de seguridad social en pensiones los aportes al Fondo de Solidaridad Pensional. Este Fondo de Solidaridad Pensional fue establecido en el artículo 26 de la Ley 100 de 93, en el artículo 25, que establece que el Fondo de Solidaridad Pensional tiene por objeto subsidiar los aportes al régimen general de pensiones de los trabajadores asalariados e independientes del sector rural y urbano que carezcan de recursos para efectuar la totalidad del aporte. ¿Quiénes son estas personas? Serán los deportistas, los músicos, los artistas, los compositores, las mujeres microempresarias, las madres comunitarias, las personas con una discapacidad, los miembros de las cooperativas de trabajo, de acuerdo a lo que se considera en nuestro país una persona con una necesidad de ayuda por parte del Estado. Estos aportes al Fondo de Solidaridad Pensional lo hacen únicamente aquellas personas que tengan un ingreso superior a 4 salarios mínimos legales vigentes y deben pagar un porcentaje adicional al IBC para cotizar en pensiones, esto fue determinado por el artículo 8 de la Ley 797, y los valores a cotizar son: para personas que devengan entre 4 y 16 salarios mínimos legales vigentes, el porcentaje adicional al IBC es el 1%, para quienes perciben del 16 a 17 salarios mínimos legales vigentes, el aporte es el 1,2%, así hasta 20 salarios mínimos legales vigentes o más, donde ya el aporte adicional al IBC que se realizaría sería el 2%, que como ya lo dijimos, son destinados estos recursos para subsidiar a personas que no tengan recursos para pagar la totalidad de sus aportes. El otro aspecto que hace referencia
a la cotización en el sistema de seguridad social y salud y pensiones y riesgos laborales es la que tiene que ver con los riesgos. El cálculo de los aportes al sistema de riesgos laborales se hace basado en el nivel de riesgo al cual está expuesto el trabajador en su labor, y estos niveles de riesgo por actividad económica están establecidos en la Ley 15 de 2012 y en el Decreto 1295 del 94, que establece quiénes son los afiliados voluntarios, quiénes son los afiliados obligatorios, y se establece cuáles son los niveles de riesgo para calcular el valor de los aportes. Se establece entonces en esta Ley 1562 y en el Decreto 1295 que son afiliados voluntarios, aquellos trabajadores independientes e informales, siempre que coticen al régimen contributivo en salud, y son afiliados obligatorios los trabajadores dependientes con vinculación laboral, sean nacionales o extranjeros, los servidores públicos, los contratistas vinculados a través de un contrato de prestación de servicios de carácter público o privado superior a un mes, los pensionados o jubilados que se reincorporen a la vida laboral mediante un contrato, los estudiantes de todos los niveles educativos de las instituciones públicas o privadas que ejecuten trabajos como actividad formativa, por ejemplo, los trabajadores, los estudiantes, los aprendices del SENA, cuando realizan su proyecto de trabajo, los trabajadores independientes de actividades laborales de alto riesgo y los miembros de asociaciones y agremiaciones cuyas actividades les generen ingresos. Entonces, como vemos, hay varios tipos de aportes por parte de los trabajadores dependiendo del tipo de vinculación laboral que tengan, y esto se hace con base en lo que está establecido en el decreto 1607, ya ahorita atendemos el chat. El decreto 1607 que establece los niveles de riesgo. Estos niveles de riesgo se determinan dependiendo de la actividad económica y del factor de riesgo al cual está expuesto el trabajador en el desarrollo de su función, y van desde el riesgo 1 hasta el riesgo 5, siendo el riesgo 1 el nivel mínimo de riesgo y siendo el nivel 5 el riesgo máximo. Podríamos contemplar dentro del riesgo 1 las personas que laboran en oficinas, siempre y cuando en su oficina no estén expuestos a factores de riesgo muy elevados, por ejemplo los docentes, digamos ese tipo de trabajadores que no están expuestos a factores de riesgo muy altos. Y en ese orden de ideas consideraríamos como riesgo máximo, por ejemplo, las personas que trabajan en las petroleras, las personas que trabajan en minas, digamos, actividades económicas en las cuales la exposición a los factores de riesgo laboral son muy elevadas para el trabajador. Esa es la clasificación de los riesgos, y dependiendo del nivel de riesgo, asimismo se determinan los ingresos de cotización al sistema de riesgos laborales. Entonces, este cuadrito lo tienen ustedes allí en el material de estudio. En el nivel de riesgo 1, el valor mínimo a cotizar es el 0.348% y el valor máximo el 0.6960%. En el riesgo 2 se cotiza sobre un valor más elevado, el 0.435% al 1.653%, y así hasta el riesgo 5, sobre el valor mínimo a cotizar es el 3.219 hasta el 8.7%. Las empresas que apenas están iniciando tienen también, digamos, una prelación en el tema del aporte de los factores de riesgo, que son los que ustedes ven aquí en el cuadrito rojo, que ustedes lo encuentran así especificado en el material de estudio. O sea, todo lo que yo estoy presentando hoy, ustedes lo tienen aquí establecido en el documento de estudio de esta unidad. Otros aportes que se realizan al sistema de seguridad social en Colombia son los parafiscales, que son los aportes que realizan las empresas o las personas naturales
en razón a la nómina de trabajadores que tienen activos laborando para estas, y ellas aportan al funcionamiento del sistema y ayudan al funcionamiento o a la actividad que realizan el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el SENA, que a pesar de tener un sistema propio de financiación, también reciben parte de los aportes de los parafiscales, así como también los reciben las cajas de compensación familiar. En materia de liquidación propiamente dicha, los parafiscales perciben el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el SENA, según se establece en la Ley 19 de 1994, y las cajas de compensación. Y el valor del aporte a estos parafiscales se realiza con base a la totalidad de la nómina mensual que tiene la empresa. Entonces, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se le aporta el 3%, al SENA el 2%, a las cajas de compensación familiar el 4%, para un total de aporte a los parafiscales sobre el valor de la nómina del 9%. Se consideran exoneradas aquellas empresas que deben realizar aportes al impuesto CREE, que es un impuesto de renta para la equidad, que se creó en enero del 2013 y con el que contribuyen las sociedades o personas jurídicas declarantes del impuesto de renta y complementarios en beneficio de los trabajadores. Son sujetos pasivos también de este impuesto de renta para la equidad las sociedades extranjeras contribuyentes declarantes del impuesto de renta por sus ingresos de fuente nacional obtenidos mediante sucursales o establecimientos permanentes. Para estos efectos se consideran ingresos de fuente nacional los que están establecidos en el artículo 24 del Estatuto Tributario. En este cuadrito que ustedes encuentran acá, encuentran resumido todo lo que les acabo de decir. Entonces, cuando ustedes van a realizar el desarrollo de las actividades problema que tienen propuestas para esta unidad, deberán tomar este cuadro y deberán guiarse por los ejemplos que trae el material de estudio. Entonces, en esta matriz integrada de elementos de cotización al sistema de seguridad social en Colombia, tenemos el tipo de afiliado, que puede ser el dependiente con salario integral, el trabajador independiente, el contratista, el pensionado o el empleado público. El ingreso base de cotización se establece acorde con el tipo de afiliado. Para el dependiente será el salario, para el dependiente con salario integral será el 70% del ingreso, para el independiente será el 40% del ingreso, para el contratista el 40% del ingreso, para el pensionado el valor de su mesada y para el empleado público todos los factores que signifiquen salario. Está resumido cuál es el aporte que el trabajador, dependiendo de su vinculación laboral, debe realizar a salud, a pensiones, a riesgos laborales y cuál es el aporte a los parafiscales. Entonces, este es un resumen general de todo lo que les acabo de presentar. Ustedes lo tienen, o sea, todos estos materiales de la presentación están extractados del material de estudio, es decir, que ustedes pueden ir al material de estudio y encontrar todo lo que yo les acabo de exponer. Y de manera particular, este resumen que les va a servir a ustedes para hacer, para desarrollar las actividades que en esta unidad tenemos la prueba de conocimiento, que ya la tienen disponible. Acordémonos que las actividades están disponibles desde el primer día, pero que Por favor, profesora, silencia a todo el mundo porque yo no escucho muy bien, hay mucha interferencia. Ok. Es que yo los desactivo, pero ellos los activan, entonces me queda un poco difícil, ¿sí? Entonces, las evidencias a presentar son la evaluación. Una persona que está jugando con un niño
Si no está participando en la sesión, ¿de qué sigue? Muchas gracias. Son las situaciones problema y en esas situaciones problema se están presentando 3 casos en los cuales ustedes van a desarrollar con base en lo que les acabo de decir, el aporte que se les solicita, ustedes determinen en esta actividad. ¿Dónde encuentran esas actividades? Las encuentran aquí en el contenido del curso, que ustedes ven a mano izquierda. Ustedes ingresan a contenido, luego ingresan a proyecto, ingresan a actividad 2 y allí encuentran el documento de solución a situaciones de problema, encuentran la participación en el foro temático y encuentran la evaluación que tenemos para esto. Importante tener en cuenta, por favor, que con esta actividad de la unidad 2 estamos apuntando a 2 resultados de aprendizaje. Entonces, por favor, para que la hagan muy juiciosamente, porque determina casi la mitad de los RAP del curso, para que lo tengan en cuenta. Participación en el foro temático, que ya muchos lo han hecho, deben dar yo los silencio y nuevamente me abren el micrófono. Profe, qué pena, no se escucha bien. Es que lo siento, pero es que mira, yo les lo siento. Hay una lectora que está con un niño, por favor. Ya voy a finalizar, qué pena con ustedes, pero no puedo hacer nada si las personas están en la sesión sin participar. Estas son las actividades de aprendizaje que estos son los casos que vamos a desarrollar, donde se plantean unas situaciones, problemas, y se les pide a ustedes desarrollar el salario base de cotización, el valor de aportes del trabajador a salud, pensiones, riesgos laborales. Son 3 casos que tienen planteadas en la guía de aprendizaje y que ustedes deberán desarrollar basados en los porcentajes que trabajamos y que vimos resumidos aquí en esta matriz. En esta matriz encuentran ustedes el resumen total con el cual van a trabajar todos los aportes que se están solicitando. Entonces, cojan este cuadrito que lo tienen allí en los materiales de estudio y cojan cada uno de los ejemplos que aparecen en la guía y ustedes no van a tener inconveniente alguno en el desarrollo de eso. Profesora, ¿puede proyectar nuevamente la matriz, por favor? Sí, claro. ¿Dónde están los valores? Esta es la matriz. Matriz integrada de elementos de cotización al sistema de seguridad social en Colombia. Entonces allí encuentran cuál es el porcentaje de aporte a salud, a pensiones, a riesgos laborales y quiénes son los obligados al pago de los parafiscales y quiénes no. Entonces, para que por favor lo trabajen basados en esa matriz. Esa la tienen ustedes allí en los materiales de estudio. Todo lo que les estoy mostrando está extraído de ahí. La otra actividad a realizar es la participación en el foro temático, donde ustedes van a dar respuesta a estos cuestionamientos, donde se espera que ustedes realicen un aporte de carácter personal, dando su opinión sobre si los aportes al sistema de seguridad social tienen barreras que no permitan a los colombianos acceder al sistema. Pues obviamente para eso tendremos que haber leído los materiales propuestos para la unidad para tener claras nuestras respuestas. Y todas estas actividades tienen porcentaje en la evaluación, entonces para que por favor la trabajen con detenimiento y con cuidado. Eso sería lo que tendríamos entonces para la sesión. Bueno, voy a mirar el chat rápidamente. Rosa me dice que se excusa. Profesora, una pregunta. Para esta actividad 2 solamente está la evaluación, el foro y los ejercicios, ¿cierto? Estamos apuntando a los resultados de aprendizaje. Entonces tenemos el foro y la evaluación son una calificación de un RAP. Y las situaciones problema van a ser la calificación de otro RAP.
¿sí? Entonces, para que por favor, cuando nos vayan a trabajar las situaciones problema, tengan muy en cuenta tener los materiales de estudio en la mano, mientras se apropian y se familiarizan con cuál es el aporte que se debe desarrollar. Esas son las actividades a desarrollar. Bueno, en el chat solamente me dicen que no les fue posible estar en la clase. Sí, Andrés Cardona me pregunta que si pueden realizar las evaluaciones. Sí, todas las evaluaciones están disponibles, todas las actividades están disponibles, yo no se las he cerrado, entonces quienes estén atrasados las pueden realizar sin ningún problema. Profe, buenos días. Yo le acabo de escribir ese chat. Mi nombre es Eliana Muñetón. Lo que pasa es que en el sistema, en el computador, aparece en línea como Andrés Cardona, pero soy Eliana Muñetón de acá de Medellín. Eliana. Listo, no hay ningún problema, Eliana. Recordemos que las sesiones en línea no son obligatorias, simplemente son una actividad de apoyo que presta el instructor para orientar de manera general sobre el tema, pero que ellos no eximen la realización del estudio de los materiales, donde está pues complementado todo el tema. Sí, o sea que me puedo todavía buscar las herramientas y las actividades a desarrollar y me puedo ir desatrasando, ¿cierto? Claro que sí puede. Qué pena. Sí, yo sí pude lograr pues como mandar ayer el folleto, pero no sé por acá por este sistema del SENA cómo lo mandé. Yo me tomé el atrevimiento y se lo mandé a su correo, al que aparece ahí en la información. En el correo no les puedo calificar actividades, ¿sí? Entonces, ¿qué se podría hacer ahí? Me lo mandan por el enlace en el cual está disponible. Entonces me devuelvo un momentito, se nos va acabando el tiempo, voy a devolverme. Okay. El contenido, ustedes encuentran todo, aquí es donde tienen que trabajar absolutamente todo. Entonces ustedes entran a la actividad correspondiente, sea la actividad 1 o la actividad 2, y aquí encuentran los materiales de estudio y encuentran las actividades a desarrollar. Y en ese mismo sitio encuentran los enlaces para enviar las actividades. ¿Sí? Okay. Entonces, usted me permite, yo le mando el folleto que le mandé a su correo, lo mando por acá, por este medio. Sí, claro que sí. Muy bien, muchísimas gracias. Cuando me mandan al correo, no es que yo no lo quiera recibir, sino que la evidencia que ustedes mandan es la que me habilita la posibilidad de evaluación. Si la evidencia no está en el programa, yo no puedo calificar. Sí, es por eso. No es, muy bien, muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Bueno, entonces, pues este sería el resumen de la unidad 2. Los invito pues a trabajar muy juiciosamente y con detalle esta actividad, porque recordemos que estamos apuntando a los resultados de aprendizaje, que es casi la mitad del curso. Entonces, para que lo hagamos con mucho detenimiento y con mucho cuidado. ¿Listo? Bueno, como es el Listo, muy bien. Bueno, como es el primer acercamiento al tema, pues entiendo que no tengamos así como muy claras las preguntas, pero les reitero, queda la grabación disponible para que ustedes la vean nuevamente si quieren, y en los materiales de estudio está todo lo que acabamos de tratar. ¿Listo? Bueno, entonces les deseo que tengan un muy bonito día y que les rinda mucho el fin de semana para realizar sus actividades. Muchas gracias. Gracias, profe. Igualmente. Hasta pronto. Muchas gracias, instructora.